Hola, bienvenidas a Disruptivo. Social Lab México y Disruptivo TV lanzamos junto con el apoyo de Compromiso Social Citibanamex y ProMujer Mujeres de Cambio, una iniciativa que busca impulsar a miles de mujeres emprendedoras en México y toda América Latina. Como parte de esta iniciativa, queremos traer para ti contenidos especiales que ayuden a las mujeres a enfrentar los grandes retos de género a los que se enfrentan al emprender. Por eso, a partir de ahora tendremos entrevistas especiales con mujeres líderes en el ecosistema y las grabaciones de los live webinars que estamos haciendo todos los martes y jueves a las 5 de la tarde, hora de México, donde mujeres del ecosistema nos comparten herramientas valiosísimas para todas las emprendedoras que quieran convertirse en mujeres de cambio. Bienvenida a este nuevo espacio. Vamos a escuchar el episodio de esta semana. Bienvenida, Zaira, a este nuevo webinar. Gracias por sumarte. La verdad es que el tema que nos traes el día de hoy para mí es un tema que a veces dentro del ecosistema emprendedor no se entiende mucho. Zaira nos va a hablar sobre cómo preparo mi startup para levantar recursos. Actualmente, y con lo que está sucediendo con el COVID, pues, y en otras circunstancias también, es muy importante saber cómo levantar estos recursos, cuáles son los procedimientos, tal vez nos traes información de tips, de qué hacer, qué no hacer. Toda esa información hoy Zaira nos va a compartir. La verdad es que me emociona muchísimo, un tema totalmente nuevo de los que ya hemos tratado en estos webinars. Así que, pues, bienvenida y empezamos con tu webinar. Muchísimas gracias, Cris. Primero me encantaría agradecer a Disruptivo TV, especialmente a ti y a Yair por la invitación. Se me hace una iniciativa muy padre. La verdad es que el ecosistema está creciendo muchísimo en México y bueno, pues encantada de ser parte y de contarles un poquito. Como bien decía Cris, hoy lo que les voy a contar es qué necesitan los emprendedores o qué deben tomar en cuenta al levantar recursos. Entonces, primero me gustaría presentarme. Yo soy Zaira y trabajo para una de las empresas líderes en microfinanzas en México y Latinoamérica, específicamente en el área de M&A, Mergers and Acquisitions, y una parte de lo que yo veo es el proceso de inversión precisamente en las startups. Entonces, todo lo que yo les voy a comentar es con base en la experiencia de lo que yo he visto, del proceso que hemos llevado con diferentes emprendedores. Entonces, ojalá les sirva mucho esta info, que les sea de utilidad, y bueno, que puedan aplicarla, porque la verdad es que lo que quiero es justo decirles, mira, aquí puedes mejorar, y bueno, empecemos. ¿Te parece si les pido a las personas que nos están viendo que se vayan sumando en los comments, que nos digan desde qué parte de la ciudad o de Latinoamérica, porque hemos tenido varias visitas de gente desde Bolivia, desde República Dominicana, de Ecuador, de Colombia, que nos comenten desde dónde nos ven y recuerden, cualquier pregunta, comentario y aporte que quieran hacer, por favor escríbanos y acá los estaremos respondiendo de la mano de Zaira. Ahora sí, te dejo el micrófono. Gracias, Cris, y bueno, bienvenidos todos. Qué bueno que se van sumando más y más. Como les decía, la presentación la dividimos en 3 partes. La primera, que se enfoca en qué debo buscar y cómo debo buscarlos, porque muchas veces no sabemos cómo empezar. No sabemos, híjole, tengo una súper idea, pero ¿a quién busco? ¿Cómo lo busco? La segunda parte es qué información debo tener presente. Y finalmente, la tercera es cómo se ve ese proceso, es decir, ya capté la atención de los inversionistas, ¿qué debo esperar en ese proceso de inversión? Visto desde el punto de vista del inversionista, ¿cómo lo vemos nosotros ese proceso? Entonces, si me ayudas, Cris, con la siguiente. A ver, entonces, la primera parte, ¿por dónde empiezo? 2 más, Cris, por favor. Listo, aquí justo, para saber por dónde empiezo o a quién voy a buscar, a quién necesito. Yo tengo una súper idea, yo sé que es algo que va a revolucionar el mundo, que lo va a cambiar, pero para saber a quién voy a buscar como socio, necesito saber primero quién soy yo. Y para responder estas preguntas respecto de tu empresa, lo primero, y vámonos a lo más básico, ¿no? ¿Qué ofrece tu empresa? ¿Qué producto o servicio y en qué industria se encasilla? Cuando hablamos de industria nos referimos si es industria de la salud, si es de movilidad, si es fintech, etc. Ahora, ¿en qué etapa?
y aquí me gustaría hacer mucho énfasis porque muchos han escuchado a lo mejor que dicen, híjole, es que está en etapa muy temprana o ya es una serie A, una serie B. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de series? En el proceso de financiamiento de una empresa se divide principalmente en 5 etapas. Entonces voy a decirles aquí un poquito el detalle de cada una de estas etapas. La etapa pre-seed es una etapa en la que los mismos fundadores o los cofundadores aportan sus recursos para desarrollar esta idea. O algunas ocasiones pueden llegar a tocar su círculo más cercano, con Friends and Family, para pedirles apoyo y que de alguna forma ellos puedan desarrollar este producto en una primera etapa. Ahora, en una segunda etapa viene la serie Seed. Su traducción le dice es la etapa semilla, la etapa de todavía está naciendo esta idea. Podríamos decir que esta es la primera etapa formal en la cual ya vas a salir a levantar recursos, ya sea de una incubadora, de un fondo, de un corporativo. Y aquí el objetivo es que tú con estos recursos desarrolles tu producto mínimo viable, es decir, el producto o servicio con el cual vas a salir al mercado y se lo vas a salir a ofrecer. Esta es la etapa número 2. Ahora, en una etapa número 3, en una serie A, tú ya cuentas con ese producto y de alguna forma ya investigaste en tu mercado qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta respecto a este producto o servicio y lo vas a cambiar. Una vez que ya lo tienes listo y ya tienes ciertos resultados, lo que sigue es crecer. Hoy yo ya llego a lo mejor a una alcaldía, la alcaldía Benito Juárez, pero ahora yo ya quiero crecer, ya quiero llegar a toda la Ciudad de México, o a lo mejor yo estoy en la Ciudad de México y quiero crecer a otros estados. Estos recursos de la serie A me van a ayudar para lograr ese objetivo. Ahora, la serie B, cuando una empresa normalmente levanta recursos en una serie B, quiere decir que ya está buscando expandirse a otros mercados, es decir, entrar a otras geografías. Si yo estoy en México y a lo mejor busco ir a Chile, a Colombia, a Perú, mi producto, mi servicio es tan bueno y he estado creciendo tanto que necesito recursos ahora para crecer en otras geografías. Y finalmente la serie C, lo que significa es que los recursos que se levanten en esta etapa te van a ayudar a desarrollar un producto o servicio normalmente que todavía no existe o con el que todavía no cuentas. Entonces, así es como se dividen estas etapas y es importante que tú sepas en cuál encasillar a tu producto o servicio dependiendo de la etapa en la que te encuentras. Ahora, el importe es súper importante, es uno de los puntos más importantes y con los que más me he topado en mi experiencia. Es importante que sepas cuánto necesitas. ¿Cuánto necesitas para desarrollar con base en los objetivos que tú tienes? Aquí sí no te puedo dar un importe porque varía mucho dependiendo de la etapa en la que tú te encuentres. Ahora, el siguiente y el último punto. ¿Qué tipo de inversionista es el que buscas o qué tipo de capital? Aquí me gustaría hacerles muchísimo énfasis también porque hay algo que nosotros denominamos capital inteligente. ¿Qué es lo que quiere decir capital inteligente? Sabemos que muchos de ustedes, muchos de los emprendedores están súper emocionados por conseguir estos fondos y que quieren lanzarse ya al mercado y súper importante que busquen a qué socios son a los que quieren con ustedes en el día a día. ¿Qué significa? Yo busco nada más los recursos, es decir, yo necesito $1,000,000 y nada más quiero ese millón, o por el contrario, también busco un socio estratégico. ¿A qué me refiero con un socio estratégico? Vamos a dar un ejemplo. Si yo soy una fintech enfocada en crédito y yo busco un socio estratégico, además de buscar ese dinero, lo que voy a hacer es buscar a lo mejor un banco o una financiera que ya recorrió cierto camino y me va a ayudar a ahorrarme ciertos pasos por los que yo podría pasar y que podrían ser muy duros. Por ejemplo, híjole, pues es que les estás prestando muchísimo y no estás recuperando mucho de lo que estás prestando. A lo mejor ellos te pueden decir o dar algunos tips de qué es lo que tienes que mejorar para recuperar otra vez tu cartera. Entonces te van a ahorrar mucho tiempo, también te van a conectar con las personas o con las instituciones adecuadas para ahorrarte ese tiempo. Entonces, una vez que nosotros ya conocemos estos 4 puntos, vamos a saber a qué tipo de institución o qué tipo de fondo necesitamos buscar. Y ahora sí, nos movemos a la siguiente slide.
Solo para retomar, me parece súper bien. A veces nosotros no entendemos esto de las etapas, que como creemos que no estamos ahí todavía o no hemos estado escalado hacia una etapa número 2 o a un nivel número B, eso no significa que no podamos pedir inversión. ¿Estoy en lo correcto? Exacto, sí, estás en lo correcto. Tú en cualquier etapa en la que te encuentres puedes pedir inversión si así lo requieres. Eso no te limita, es decir, no, pues yo ya creo que ya rebasé la serie C, necesito a lo mejor más recursos, a pesar de que ya lo desarrollé. No importa, si tu producto, el nuevo que vayas a sacar es muy bueno, la verdad es que siempre va a haber un inversionista dispuesto a creer en ti y a darte esos recursos. Perfecto, buenísimo. Acá Dana nos dice que su emprendimiento pues está en etapa seed, que no tenga miedo, que se quede conectada y a ver cómo podemos levantar capital en el nivel en el que esté su emprendimiento. Recuerden, síganos comentando acá en qué etapa están, si tienen dudas y comentarios sobre la presentación. Hoy Zaira nos va a responder todo acerca de lo que debemos saber para poder levantar capital. Así es, aprovechenme. No siempre la vamos a tener de visita, este es un momento, es como de una vez en la vida, esperamos que no, pero ahí va. No, claro que dispuesta a ayudarles cuando lo necesiten. Bueno, ahora sí, ya sabemos entonces en qué lugar nos encontramos y a quién deberíamos buscar. Pero ahora, ¿qué tipo de inversionistas son los que existen? Yo los encasillaría en 3 principalmente. Hay uno que no aparece aquí, que son los ángeles inversionistas. Son personas físicas o instituciones que están dispuestas a ayudarlos y que no tienen tantos procesos a lo mejor, que se ven involucrados sí en el modelo de negocio, pero no te piden a lo mejor tantos requisitos para darte esos recursos. Por otro lado existen los Corporate Venture Capitals y los fondos. Existen 2 grandes diferencias, bueno, más, pero 2 las que yo mencionaría. La primera es, ¿qué es un Corporate Venture Capital? Últimamente, y no sé si a ustedes les ha pasado, últimamente yo veo que en las noticias, en Twitter y en LinkedIn empiezan a hablar de CVCs, porque así es como los denominan. Un CVC es un área dentro de una institución, de un corporativo tradicional, que hace un esfuerzo por invertir en startups. ¿Y quiénes son esas empresas que hoy en día ya están invirtiendo en esas startups? Por mencionar algunos, aquí se los puse: Arca Continental, FEMSA, AXA, FinLab, que no sé si lo conozcan, también es de Gentera, pero ellos son áreas específicas dentro de una institución, es decir, no son un fondo, no funcionan como un fondo. Aquí viene la segunda diferencia. La segunda es, ellos no buscan necesariamente un retorno financiero, buscan un retorno financiero y un estratégico, o uno u otro. Pero aquí es súper importante eso, porque a lo mejor hoy en día las startups están desarrollando cómo entrar a nuevos mercados, nuevos productos, cosas que no han podido desarrollar los corporativos todavía y que es lo que más llama la atención hoy en día de sus corporativos y razón por la cual quieren aprender en conjunto con ustedes y también quieren apoyarlos para que juntos caminen y aprendan uno del otro. Ahora, también tenemos los fondos. Estos fondos sí son instituciones que administran el dinero de otros inversionistas y buscan un retorno financiero, netamente un retorno financiero. Pueden llegar a ayudarlos en lo estratégico, sí, pero no es su objetivo. ¿Y cuáles son estos fondos? Uno de los más sonados en México, no sé si coincidan conmigo, tal vez sí, coméntenlo aquí, pero es AllVP, es uno de los fondos más conocidos hoy en día en México. Existe AllVP, Ignia, Dalus, 500 Startups, Varif, que hoy en día ya no se llama Varif, se llama Cometa, pero todavía aparece como Varif. Cada uno de estos fondos o CVCs tiene algo súper importante, que es una tesis de inversión. ¿A qué me refiero cuando digo tesis de inversión? Son los lineamientos bajo los cuales ellos tienen permitido invertir esos recursos. Es decir, a lo mejor yo puedo invertir en empresas que estén enfocadas en salud, pero no puedo invertir en fintech ni en movilidad. O por el contrario, yo solo puedo invertir en fintech. Bueno, a lo mejor yo puedo invertir en empresas solamente serie C o serie A.
Y a lo mejor justo aquí es donde yo les decía la importancia de que ustedes sepan en qué parte están, porque a lo mejor ustedes dicen, híjole, yo voy a contactar a todos los fondos, a ver, en alguno tiene que pegar, pero no, porque ahí está uno de los primeros errores. Lo que tienes que hacer es investigar la tesis del fondo, en quién invierte ese fondo, en qué industria, en qué etapa, y si coincide con lo que yo estoy buscando, incluso los valores. Para muchos de ellos, por ejemplo, hay muchos que son fondos súper sociales y que les importa mucho esa parte, pues de estar ayudando a alguien más y de no nada más tener ese retorno o ese, sí, de estar buscando crear más dinero, sino de realmente generar impacto. Ahora, aquí ese es uno de los tips más importantes, porque no es que los rechacen a lo mejor porque tenga algo malo su empresa o, híjole, muchas veces les pasa a los emprendedores, ¿no? Yo los veo cuando van con nosotros y dicen, oye, pues yo tengo esta idea súper buena de healthcare y mira, voy a ayudar a muchísima gente que tiene hoy en día diabetes y demás. Y no es que nosotros no queramos invertir en ustedes, es que desafortunadamente no entra en mi tesis. La tesis que yo tengo a lo mejor solo es fintech. Yo te puedo canalizar o te puedo ayudar a buscar a alguien más, pero eso no significa que haya algo malo con tu emprendimiento. Entonces, eso es súper importante tener en cuenta, conocer quién soy e investigar la tesis del fondo para que exista un buen match entre los dos. Oye, buenísimo este consejo y de hecho ahorita empata con uno de los comentarios que nos acaban de hacer, que es Carlica, nos dice como cuáles serían los errores más comunes que cometen las startups y que pueden limitar un levantamiento de capital. Entiendo que uno de esos es el que nos dices tú ahora, ¿no? Así es. Sí, les voy a mencionar varios a lo largo de la presentación. Sin embargo, el primero es eso, no saber a quién voy a buscar, porque la verdad es que a lo mejor suena muy feo decirle de esa manera, pero realmente si vas con un fondo que no se ajusta a la industria en la que tú estás o la etapa en la que tú estás, pues realmente solamente vas a perder el tiempo, pero no porque el fondo no quiera invertir en ti, sino porque no le está permitido hacerlo. Entonces, este sería el primero y digo, si quieres, voy a tratar de contestarla a lo largo de la presentación porque vienen más cosas adelante y si no la contesto, tú me dices y al final la retomamos. La retomamos, perfecto. También quisiera mostrarte otro más. Acá Carmina nos dice, ¿cómo podemos promover que desde la etapa 1 haya o exista cierta sostenibilidad financiera para no perder o disponer de un financiador? Híjole, la verdad es que en esta parte depende muchísimo de tus objetivos. Sí es cierto que tú puedes tener muy buena sustentabilidad y puedes empezar a desarrollar un producto con tus propios recursos, pero en algún momento cuando tú quieras crecer o la sigues financiando tú y si no tienes esos recursos para seguir creciendo en ese mercado, lo que tienes que hacer es recurrir ya sea a este tipo de financiamiento u otro tipo de financiamiento como los bancos. Pero eso depende muchísimo de los objetivos que tú tengas en tu crecimiento. Entonces puede ser que tú financies con tus propios recursos con un ritmo muchísimo más lento, pero es totalmente válido. Eso depende de cada quien. Buenísimo. Creo que hasta ahora vamos respondiendo a preguntas. Si algo se queda en el aire, por favor, vuélvanos a escribir. Los demás comentarios, si la gente se va sumando. Taguen también a personas que les puede interesar este video. Seguramente si no lo pueden ver ahora, queda ya grabado, entonces ahí lo pueden retomar. Seguimos y tú me indicas. Sí, claro. Ok, entonces, por último, ya para cerrar esta etapa, digamos, la primera etapa es ¿en dónde los busco? Ok, ya sé que tengo que encasillarme en estos 4 puntos, ya sé a quién tengo que buscar. ¿Cómo los busco? Porque muchos llegan y me dicen, oye, pero es que yo no conozco a nadie, ¿cómo los busco? Ok, aquí hay varias formas. La primera es, existen muchos eventos de networking, campamentos, convocatorias que son organizadas por muchas partes de este ecosistema. Por ejemplo, las incubadoras, el mismo Disruptivo TV ha llegado a sacar algunas cosas. Y lo mejor es que este tipo de recursos son gratuitos. La verdad es que muchísimos de ellos no te cuestan a ti, emprendedor. Entonces, aprovéchalos, haz todo el networking, platica con mucha gente, cuéntales sobre tu emprendimiento y seguro vas a llegar a esa parte de ese fondo. Y hay otras 2 formas. La primera es redes sociales. Hay un fondo en especial, este es de Estados Unidos, pero es uno de los que más llama mi atención porque está súper activo en Instagram.
se llama Redwood Ventures, y ellos siempre te están sacando pequeños videitos de justo qué es una etapa, qué es una serie seed, o muchísima información del ecosistema, y también te ponen ahí las redes de contacto. Ellos lo que están buscando es que los emprendedores también se acerquen a ellos, porque muchas veces, así como ustedes tienen duda de cómo me acerco a ustedes, nosotros tenemos duda de en dónde encuentro esas startups, en dónde están esas startups que estoy buscando. Entonces nos estamos buscando mutuamente. Entonces, si tú me dices, híjole, ya encontré este fondo, no dudes en ir a sus redes sociales oficiales y ponerte en contacto con ellos. Vas a ver que vas a tener muy buena respuesta de muchos de ellos. Y la última, bueno, es por conocidos. Si tú conoces a alguien en el ecosistema, no dudes en preguntarle a quién te puedes acercar. La mayoría de nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar a los emprendedores porque son unos valientes, la verdad. La verdad es que es muy padre su labor, entonces háganlo y seguro les va a funcionar. Y buenísimo. Ahora, sí, perdón, Cris. No, tengo justamente una de las preguntas que nos acaban de salir ahora, que me parece muy buena, de Nadia, es cómo saber específicamente cuál es el mejor fondo y sobre todo cuál es la tesis a la que se dedica este fondo. Justo, ¿dónde encontramos las tesis? Las tesis de los fondos, normalmente puedes entrar a las páginas oficiales de ellos, y ahí vas a ver justo en una parte de quiénes somos o en la parte de inversionistas, vas a ver en qué están ellos enfocados. Normalmente hay presentaciones corporativas o en la información que ellos lanzan a sus inversionistas puedes ver en qué tipo de empresas son en las que ya han invertido. Y a lo mejor si tú ves como Uber, Green y demás, vas a decir, bueno, pues ellos solo se enfocan en movilidad. A lo mejor no viene tan explícito, pero cuando tú veas este tipo de empresas en su portafolio, vas a saber. Y si todavía te queda la duda, seguro ahí viene un contacto y le puedes decir, oye, ¿me puedes decir cuál es tu tesis o en qué estás invirtiendo? Y ellos seguro te van a decir, mira, yo invierto normalmente en empresas, por darles un ejemplo, Serie A, a veces Serie seed cuando la idea es muy buena, un ticket promedio, por decir algo, de 1 millón, 1.500.000, no invierto más de eso, y yo principalmente invierto mediante deuda, por decir algo. Esas son normalmente las tesis de los fondos. ¿Y cómo saber cuál es el mejor? Justo cuando tú determines de los 4 puntos que vimos al principio, en qué parte te encuentras, y si tú ves que el fondo al que tú estás buscando también invierte en esas etapas en las que tú encuentras, ese es uno de los mejores fondos. Si adicional a eso quisiera sumar a lo mejor como valores o que tengan una visión muy similar, pero eso ya se da platicando con el fondo, ahí es donde se genera esa empatía. A mí me gusta decir, y también lo he escuchado mucho por ahí, que esa relación entre emprendedor e inversionista es como un matrimonio y es muchísimo más largo. Entonces, justo, o sea, ¿con quién te casarías hablando en tema de tu empresa, no? ¿Con quién casarías a tu empresa? Creo que cuando respondes esa pregunta es cuando encontraste a la pareja ideal, al fondo ideal. Que yo entendería que es como hacer un checklist, que va cumpliendo todos estos requisitos y se apega mucho a tu filosofía o objetivos, pues tal vez así es mejor el fondo que elegir otro que tal vez está muy lejos de esa línea de objetivos, ¿no? Sí, exacto. Hay unos que son más flexibles que otros, más friendly, más sociales. La verdad es que hay de todo en el ecosistema. Perfecto. Tú me dices, entonces, para... Sí, si quieres vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí, ¿qué información es la que tengo que preparar? Ya sé a quién tengo que buscar, cómo lo tengo que buscar. Ahora, ¿qué información es la que tengo que preparar? Y la siguiente, por favor, Cris. Yo dividiría en cuatro digamos, conceptos esta información. La mayoría lo divide en 3, que es modelo de negocio, finanzas y equipo. Sin embargo, yo agregaría tecnología cuando tu producto o servicio está basado o tiene como base la tecnología. Ahora sí, veamos uno por uno. ¿Qué es lo que yo tengo que preparar o saber de cada uno de estos puntos antes de ir con un inversionista? Y aquí es donde voy a responder otra de las preguntas que nos hacían. ¿Cuáles son los errores más comunes? Uno de los principales errores es justo no dominar esta información. La parte de modelo de negocio es ¿qué ofreces? Muchas veces algo tan sencillo como suena
no pueden responderlo los emprendedores, y no porque no lo sepan. Sí lo saben, pero muchas veces no tienen la claridad de cómo transmitirle a alguien más el valor de lo que están creando. Entonces es súper importante que sí respondas qué ofreces, a quién va dirigido, a cómo llegas a ese mercado, si tienes competencia, y en esta parte también hay que ser súper honestos. La verdad es que los mercados, y algunos están súper saturados, no tengas miedo de decir que sí tienes competencia, pero también diles cuál es tu diferenciador, por qué debieran escogerte a ti. A lo mejor si yo como inversionista tenía Uber y Yaxi y Cabify, pero hubo uno que tuvo cierto diferenciador que dije, este me gusta y por esta razón quiero invertir en él. Entonces, en esta parte súper importante que dominen esta información, pero también que sepan transmitirla con claridad, porque eso es súper importante. Creo que hay que ser súper honestos, también muy claros, y siempre háganlo con esa pasión, porque la verdad es que muchas veces lo que más nos llama la atención es la pasión con la que transmiten su proyecto. Nadie cree en su proyecto como ustedes, entonces no duden en transmitir esa pasión al inversionista. Ahora, el siguiente punto es uno de los, de verdad, este es en el que el 98% de los emprendedores fallan, y yo creo que ustedes lo han visto en Shark Tank. Es la parte de las finanzas. Así como dominas tu modelo de negocio, también tienes que dominar qué es lo que está pasando en mi empresa en términos de números. Es decir, yo te voy a preguntar, oye, ¿y cuánto estás vendiendo? ¿Cuánto te está costando? ¿Cuánto estás generando tú de utilidad? Oye, y de todo eso, ¿cuándo pretendes llegar a punto de equilibrio? Y ahí es cuando la mayoría de los emprendedores se friquean, porque muchas veces, así como yo hago estas preguntas, se traduce en estados financieros. Y cuando les hablan de estados financieros, se friquean y ya no saben qué contestar. En realidad, yo creo que sí conocen esta información. Lo que hace falta es tener esa, por así decirlo, esa educación de ir, aunque sea la serie pre-seed o seed, de ir teniendo muchísimo orden. Es decir, sí estoy desarrollando mi producto o mi servicio, pero también sé qué está pasando en términos financieros. ¿Por qué? Porque si tú no le dices o no eres capaz de decirle al inversionista qué está pasando con tu estado de resultados, que es el que te muestra tus ingresos, tus gastos y cuánto te va a quedar después de eso, el balance, es decir, cuánto tienes, o sea, en tus activos, con qué cuentas hoy en día, tus pasivos, qué deudas tienes en el corto, en el largo plazo, cuánto has aportado tú y tus socios, y finalmente un flujo que te dice cuánto estás gastando mensualmente, no cuánto estás generando, sino de cuánto está entrando efectivamente, cuánto está entrando en efectivo y cuánto está saliendo en efectivo. Es decir, yo empecé con 1,000 pesos y al final yo terminé con 2,000, súper. O no, a lo mejor yo empecé con 1,000 y terminé con menos 500, me hicieron falta 500, pero es importante saber en qué se está yendo. Entonces, de verdad es un 98%. Los emprendedores no dominan esto y es súper relevante, porque aunque llegues con una súper idea y un súper producto, y a mí me emocione mucho si yo te pregunto algo de esto y no lo sabes, la verdad es que va a encender los focos rojos y difícilmente voy a continuar. Probablemente lo que yo te voy a pedir es, por favor, ve a revisar justo esta información, y cuando la tengas, entonces sí, retomamos. Entonces, evitémonos este punto. Mejor preparémonos súper bien con la parte financiera para poder continuar todo este proceso. Claro, ahí es una gran referencia la que hiciste sobre Shark Tank, que muchas de las veces las ideas son tan geniales y muy valiosas, y el momento de decir, ok, ¿cuánto gano? ¿Cuánto es el balance económico? Y demás términos que incluso, o sea, yo no soy una mujer financiera, no entiendo mucho los términos, pero me pone muy nerviosa y diría como el objetivo principal es sí tener esto muy bien registrado, como tú nos decías. Así que a todas las emprendedoras y emprendedores que nos ven, pues en este punto pónganle bastante atención para que estas partes de las finanzas pues tengan un balance o un equilibrio constante durante todo el crecimiento de su emprendimiento. Así es. Sí, no importa. Muchos, bueno, les voy a compartir también que como parte del trabajo que realizo, nos invitan muchas veces a dar mentorías o asesorías, ¿no? Para algunos programas totalmente gratuitas, y llegan conmigo los emprendedores y lo primero que me dicen es,
es que no sé por dónde empezar. Y es súper válido que me digas que no sabes por dónde empezar, pero no es válido que me digas, híjole, es que yo soy diseñador y no me dedico a eso. No, es que no importa a lo que te dediques, tienes también que saber de los números y dominar de los números, porque aunque tú contrates a un contador o aunque tú tengas a alguien experto, si no lo dominas, es súper fácil que en ese sentido te den la vuelta y probablemente se aprovechen de ti. Y la verdad es que no es lo que queremos. Entonces, un emprendedor, sin importar cuál sea su profesión, también tiene la responsabilidad de formarse en ese sentido y de saber qué es lo que va en cada uno de los estados financieros, y nunca duden en pedir ayuda, ya sea a una incubadora, a alguno de sus amigos, a algún financiero, a algún contador. La verdad es que hay muchísima gente a quien se le puede preguntar y para que los vayan ayudando o los vayan formando. Ahora, un punto que olvidé también en la parte financiera y que es algo que les preguntan también desde que están en los programas de incubación es, ¿cuánto vale tu empresa? Y esa es una de las preguntas más difíciles. Y es que cómo le asignas un valor, porque no es solamente lo que te dice el estado financiero que hay en el banco. No, es también cuánto vale tu marca, cuánto vale tu equipo, cuánto vale el producto o servicio que ya desarrollaste. Y todo eso en su conjunto, ¿qué valor le asignas? La verdad es que no es algo tan sencillo, no es algo que se pueda definir a lo mejor en cuestión de minutos, pero sí debe haber alguien especializado, a lo mejor un financiero, que te ayude a determinar cuánto va a valer esa empresa. Y aquí es muy importante tomar este punto, porque más adelante, en una de las etapas finales, lo vamos a retomar, el tema de la evaluación. Ahora sí, nos vamos a la parte del equipo. Súper importante. ¿Quién está conmigo en este barco? ¿Quiénes me acompañan en el día a día en las operaciones? ¿Quiénes me están de alguna forma compensando? Porque todos tenemos fortalezas y debilidades. Esas debilidades que yo tengo deben ser compensadas por alguien más. A lo mejor yo soy buenísimo en un tema de marketing y soy un crack en el e-commerce y padrísimo, pero ¿quién se encarga de las personas? ¿Quién se encarga de la parte financiera? Entonces es importante que tengas un equipo que te ayude a ser también una empresa muy fuerte y que de alguna forma también fortalezca esas partes débiles, a lo mejor que tú tienes, esas áreas de oportunidad, y viceversa, ¿no? A lo mejor ellos no son buenísimos en marketing, pero sí van a compensarse si trabajan todos en equipo. Entonces es súper importante que les hables de quién está contigo y qué aporta cada uno a la empresa. Súper. Ahora, finalmente, la parte de la tecnología. Yo la pongo como uno de los 4 puntos que se tienen que tomar en cuenta, porque cuando nosotros hemos llegado a platicar con empresas que tienen como base la tecnología, lo que más les preguntamos es, oye, ¿y qué has desarrollado? ¿Cómo lo has desarrollado? ¿Con qué código? ¿Ha sido in-house? Cuando hablamos de in-house, ¿ha sido un desarrollador el que estuvo contigo desde el principio o fue un despacho externo, una empresa externa quien lo realizó? ¿Tiene áreas de mejora? Porque muchas veces llegan vendiendo a lo mejor el super software, pero no es suyo. Entonces, aguas ahí también pongan mucha atención cuando desarrollen algo en cómo van a documentar de quién es ese software. Ese sería el 4º punto. Y ahora sí, estamos listos con esta información que ya vimos de estos 4 puntos para generar un pitch. Un pitch, sé que es súper difícil a lo mejor encasillar toda esta información que yo les he desarrollado en un pitch, pero de verdad que mientras más completo, más claro esté este pitch, más vas a llamar la atención de tu inversionista. No es necesario que entres a tanto detalle, pero sí que les digas, mi modelo de negocio, mi producto es este, o mi servicio es este, va a enfocar en este mercado, mi diferenciador es este, mis números son estos, mi equipo es este, y está basado en tecnología. La verdad es que creo que hay muchos pitch buenos en internet. Ustedes estúdienlos y verán cómo la mayoría de ellos tienen en común que cumplen con estos 4 puntos. Y los que no, van a ver que la mayoría, si es que está ahí el inversionista, le va a preguntar, oye, está padrísimo tu modelo de negocio, pero háblame de tu equipo, háblame de tu tecnología, o le hablaste mucho de números, pero no le quedó tan claro el modelo de negocio. Entonces, súper importante que tengan presentes estos cuatro grupos de información.
Sí, para retomar también algo que nos suelen decir nuestra red de emprendedores y emprendedoras es, bueno, tenemos tan poquito tiempo, entre 2 y 3 minutos que suelen ser los pitch, y demás, ¿qué hago con toda la demás información? Recuerden que también tenemos preguntas, entonces si algo no le queda muy claro al inversionista o la persona a la que tú estás presentándole tu proyecto, pues recuerden que tenemos las preguntas y ahí es donde podemos fortalecer y reforzar otras ideas que hayamos dejado un poquito sueltas, ¿no? Quisiera retomar una de las preguntas que nos están comentando, que por acá nos dice Dana, sobre hasta cuántas personas máximos se debería tener en un equipo. La verdad es que no hay un estándar de cuántas personas deberías tener en tu equipo. Varía mucho de la etapa en la que te encuentres. En un principio, si hablamos, por ejemplo, de una serie pre-seed, muchas veces son nada más los fundadores y puede ser 1, 2, 3, 4 personas, pero ellos son quienes se encargan de realizar prácticamente todo, desde contestar los teléfonos, empacar, hablar con los clientes, pagarle a los proveedores, hablar con el inversionista, todo. Porque lo que buscan en esas etapas tempranas pues es ahorrar lo que más se pueda de recursos porque todavía no estás generando como para pagar esos sueldos. Entonces, conforme tú vas avanzando en esas etapas, lo normal es que va creciendo, lo que quiere decir es que va creciendo tu empresa y vas requiriendo la ayuda de más personas que de alguna forma te aligeren ese trabajo, ¿no? Entonces, varía mucho, la verdad es que no hay un estándar, pero en un principio normalmente son los fundadores, que pueden ser de entre 1, 4 personas. Yo la verdad es que lo que he visto es entre 2 y 3. Nunca he visto, no, sí he visto creo que a uno solo, pero normalmente les recomendamos tener un cofundador porque siempre es importante tener con quien rebotar ideas, alguien que te esté ayudando y que justo fortalezca lo que decíamos, ¿no? Esas partes que tú a lo mejor no tienes tan fuertes y siempre es alguien que te acompañe en ese sueño, ¿no? Porque al final eso también, alguien que cree en ti, alguien que cree en tu proyecto. Eso es algo con lo que se van a topar mucho en un principio, ¿no? Que a lo mejor es fácil traer talento, pero lo más difícil es que crea también con ustedes porque al final son ustedes quienes lo van a hacer crecer juntos. Claro, también nos comenta sobre cuánto debe ser más o menos el margen de negociación que debemos tener cuando se hace una de estas ruedas de inversión. Justo ahí vamos a llegar en la última parte, en la parte del proceso de inversión, ahí vamos a hablar de la participación que le vas a dar al inversionista. Entonces ahorita, si quieres, la retomamos. Perfecto. Y una más, me gustaría también esta pregunta que nos hace Jess, ¿de cuánto tiempo en promedio lleva a cerrar una ronda de inversión? Ay, no quisiera hablar de tiempos estándar, ahorita lo vamos a ver porque en la siguiente etapa. Cada fondo y cada empresa tiene sus propios tiempos y procesos. La verdad es que hablando en tema de un corporativo, puede ser rapidísimo, entre 3 meses, entre 3 y 6 meses. La verdad es que yo sí he visto que se va hasta 6 meses y depende mucho precisamente de esos procesos que tienen internamente, ¿no? No olvidemos que son instituciones también reguladas por otras instituciones que tienen que cumplir con muchos requisitos. Entonces, a veces aunque quisieran hacerlo tan sencillo, pues no es posible. Los fondos a lo mejor sí, en un mes, ¿no? Aquí están los recursos todos. Pero cuando hablamos de un corporativo, varía mucho. Perfecto. Y nada más para cerrar, porque no me gustaría dejar como las preguntas en el aire y después lo vamos definiendo. Acá, PersoX, perdón si lo pronuncié mal, nos comenta que su papá tiene un emprendimiento que quiere vender un proyecto que ayuda a eliminar plagas sin afectar o contaminar el campo. Si sabemos de alguien que pueda asesorarlo para buscar inversores, no le importa si es que esto cuesta o no. Yo creo que de las personas o lo que hemos comentado actualmente, pues estaríamos nosotros desde la parte disruptiva como a buscar estas áreas donde podrías invertir o que se puedan acercar para que pueda conseguir capital. Y también, no sé, Zaira, tú que tienes otros aliados o tú en tu entorno de trabajo que sepas de otras personas. Sí, claro, si quiere que me escriba, que me mande sus datos para contactarla con otros fondos que efectivamente están interesados en un tema de agricultura. Hay muchísimos que están interesados, entonces si quiere que me lo pase y yo los contacto con las personas indicadas.
Buenísimo, entonces seguimos con la presentación y a medida que vayamos avanzando, pues seguramente iremos respondiendo y ya acercándonos a otras de las preguntas. Así es. Entonces, sí. Acá sigo con la presentación. Perfecto, entonces entramos a la última parte. Si me ayudas, Cris, por favor. El proceso. Justo, aquí vamos a responder también muchas preguntas. ¿Cómo es este proceso visto desde el punto de vista del inversionista? Como les decía, cada institución, cada fondo y cada corporativo es diferente. Entonces, cada quien tiene sus propios procesos. Pero lo común es que se siga este proceso que yo encasillaría en 6 etapas. La primera, que es una parte en donde, si quieres la siguiente, please. La primera es el primer acercamiento, el pitch o primer acercamiento, lo que ya platicamos, ¿no? Ya tú lo que tienes que lograr es que el inversionista se interese en ti. Ya lograste captar su atención, excelente. Entonces ahí probablemente ya te va a dar su tarjeta, van a intercambiar datos y van a agendar una reunión o una llamada para empezar a platicar más a detalle. Aquí vuelvo a hacer énfasis en que súper importante que en este pitch tú sepas transmitirle con claridad y con muchísima pasión tu idea. Eso es súper importante, ¿no? Como les decía, es súper triste que pues hay muchos emprendedores que son muy buenos y que muchas veces no consiguen llegar o agendar esa cita porque no supieron transmitirlo, no porque no sea buena la idea, sino porque no supieron venderla. Entonces, prepárense súper bien. Los tips que les di arriba creo que son de mucha utilidad. Y bueno, ustedes ya lograron entonces, asumamos que ya agendaron esta reunión. Y lo que sigue en una etapa 2 es una evaluación muchísimo más detallada. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, yo ya estoy interesado en tu empresa, vamos a asumir que es una empresa, no sé, podemos decir, son por ejemplo farmacias, ¿no? Un modelo de negocio tradicional. Aquí lo que vamos a hacer es averiguar cómo funciona tu modelo de negocio de principio a fin. Nosotros no somos expertos desde el lado del inversionista en el modelo de negocio, entonces lo que vamos a buscar es entenderlo, hablar con tus clientes, hablar con tu equipo para que nos expliquen cómo va ese flujo de principio a fin. Si yo estoy vendiendo a lo mejor, botellas estoy vendiendo algo por internet, que me expliques cómo generas esa demanda, que me expliques cómo vamos a generar que el público se interese, no solo que se interese, que te compre, toda esa parte del modelo de negocio, desde cómo generas interés hasta que tú le haces llegar al cliente el producto final. Necesito que me lo dejes súper claro y aquí vamos a agendar muchísimas llamadas, muchísimas visitas de campo si es que son necesarias. Y por otra parte, también el equipo va a entrar a revisar tus números. ¿Eso qué quiere decir? Que debes tener en orden otra vez tus estados financieros. Oye, Sai, pero es que yo soy una empresa súper nueva y pues no tengo estados financieros. Híjole, y entonces aquí ¿cómo lo hacemos? La verdad es que lo que hay que hacer hay que hacer un estimado porque si no, yo no puedo trabajar, yo no puedo continuar porque no tienes esta información. Trabájala y entonces regresamos. La verdad es que este es uno de los puntos donde otra vez, ¿no? Podemos llegar a hacer una pausa de muchísimo tiempo porque no se cuenta con esa información. O en otros casos tienen a lo mejor los estados financieros, pero no tienen las proyecciones. Entonces nos dicen, es que no tengo las proyecciones. Las proyecciones lo que te dicen es a dónde quieres llevar tu modelo de negocio. A dónde quieres que llegue, en cuánto tiempo, cuánto estás planeando vender en los siguientes 3 o 5 años y también las variables, tanto internas como externas, que van a influir en esas ventas. Por ejemplo, los emprendedores y los corporativos grandes también, en las proyecciones estoy segura que nadie consideró un coronavirus que tirara pues sus ventas, nadie lo consideró. Y es normal, va a haber muchas cosas que tú no vas a saber considerar o no vas porque no tienes ni idea de qué es lo que se podría venir. Pero habrá otras cosas que sí, por ejemplo, si tu producto que vendes es en dólares,
pero tú estás teniendo tus gastos en dólares, pero tus ingresos en pesos mexicanos, híjole, pues ahí sí hay un factor súper importante, el tipo de cambio, cómo te va a pegar el tipo de cambio, y necesitas también aprender a jugar con esas proyecciones, con ese modelo financiero, porque cuando llegues con el inversionista te va a decir, oye, pero ¿por qué estás proyectando que tú llegas a punto de equilibrio o a break-even en 1 o 2 años, cuando yo estoy viendo estos factores? Entonces, la verdad es que ahí sí te van a empezar a cuestionar mucho, no con la intención de no continuar el proceso o de estarte cuestionando, no, sino porque la siguiente etapa, la etapa número 3, es llevar toda la información que se recopiló en esta etapa de evaluación a un comité. Aquí viene una parte súper interesante. Cuando los emprendedores platican normalmente con los fondos, con los corporativos, no saben quién es quien toma la decisión. Muchas veces creen que es la persona con la que están platicando. Pero aquí es importante comentarles que la mayoría de los casos no es así. En muchas de las instituciones, y me atrevería a decir que en el 100%, existe algo que se denomina comité o un comité de inversión. Es un grupo de personas dentro de la institución, ya sea dentro de un fondo o dentro de un corporativo, que va a decidir con base en lo que se le presente del modelo de negocio, de las finanzas, si se continúa o no se continúa con esta inversión. Por eso es súper importante que desde el punto número 2 contemos con toda la información necesaria para poder llegar al comité bien preparados, porque ahí vamos a ser nosotros quienes seamos la cara del emprendedor y lo defendamos ante, por así decirlo, ante el comité de inversión, porque el comité, al igual que nosotros con ustedes, nos va a cuestionar, oye, pero ¿por qué ellos dicen que van a llegar a estas ventas si yo estoy viendo esto? Oye, pero ¿por qué nos va a ayudar? Oye, ¿por qué es estratégico? Oye, no se alinea tu tesis. Lo que se pretende al tener un comité de inversión es que exista alguien imparcial, alguien que, oye, no, pues es que me cayó súper bien el emprendedor, ya le voy a dar el dinero. Desafortunadamente no es algo que nosotros podamos decidir, y es un tema también de mucho, por así decirlo, de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque hay que asegurar, nosotros tanto los corporativos como los fondos, tenemos que responder también por esos recursos que les estamos dando a otros inversionistas que están detrás de nosotros. En el caso, por ejemplo, de las empresas que cotizan en bolsa, también hay gente que es nuestro inversionista y que está creyendo en nosotros, que nos está dando su dinero para a su vez colocarlo en diferentes partes. Y una de esas partes es el proyecto del emprendedor. Entonces nosotros necesitamos ese comité, que es quien va a decidir de manera imparcial si continuamos o no continuamos con esta inversión, tanto con base en la estrategia, con cómo se alinea esta empresa a lo que yo estoy buscando, yo fondo o yo institución, yo CVC. Aquí, bueno, el punto número 4, Cris, si me ayudas con entonces el siguiente. Justo, en el punto número 4 es qué pasa si el comité de inversión determinó que sí continuamos con esta inversión súper, ya vamos súper avanzados, ya vamos súper bien, ¿y qué es lo que sigue? Lo que sigue es, yo empresa o yo fondo, te voy a extender una carta oferta. Es decir, aquí voy a resumir bajo qué criterios estoy dispuesto a invertir en ti startup, y aquí vamos a contestar una de las preguntas que nos hacían. ¿Cuánto le doy de participación? Aquí hay varios aspectos que vamos a tomar en cuenta en esta carta. ¿Qué es lo que esta carta va a contener? Esta carta, dentro de sus puntos, va a contener una evaluación. Es decir, yo ya revisé tus estados financieros, ya revisé tus proyecciones y yo considero que tú me dijiste que vales 5 millones, pero a lo mejor yo digo que vales 4 por esta razón. Entonces ahí es súper importante que tú como emprendedor conozcas el valor de tu empresa para que sepas decir por qué sí o por qué no y puedas entrar a esta negociación de cuánto vale mi empresa. Pero entonces es muy difícil que puedas defender este punto o que puedas estar en acuerdo o desacuerdo con la otra parte. Ahora, por otro lado, también está el importe a invertir, y va de la mano con la participación que yo voy a requerir.
el importe que yo voy a invertir va a ir alineado con la tesis de inversión que tengo, es decir, con lo que yo tengo permitido invertir, con lo que yo estoy viendo en ti, pero también con el porcentaje que quiero tener en tu empresa. Aquí varía mucho dependiendo de la participación, perdón, de la etapa. Pero, por ejemplo, en una etapa seed, en una etapa pre-seed, la verdad es que antes de la serie A no se recomienda que pierdas más del 30%. La verdad es que estarías perdiendo muchísimo porque cuando tú llegues a la serie A, pues vas a dejar muy poco espacio para los demás inversionistas. Mientras más inversionistas vayas sumando, más participación vas a ir perdiendo. Entonces, lo interesante aquí es, tú tienes que mantenerte con un buen porcentaje para que tú te mantengas motivado por seguir con tu emprendimiento, pero que también los fondos o los corporativos sientan que es reconocido el valor tanto en dinero como en estrategia que están aportando. Desde aquí es un tema de negociación entre ambas partes y de llegar a un acuerdo en conjunto. También hay algo que es importante, que aquí muchos fondos dentro de tu tesis dicen, oye, pues yo no puedo invertir más de este porcentaje o no puedo invertir menos de este porcentaje. Por ejemplo, habrá un fondo que te diga, es que yo forzosamente necesito el 5% o el 10%, porque si yo no tengo esa participación, no puedo seguir invirtiendo en ti. Y no es porque no quiera, sino es porque su tesis a lo mejor así lo dicta. Entonces, ahí habrá que tenerlo mucho también en cuenta, el tema de la participación. Pero tomen mucho en cuenta que no pueden ir perdiendo tanta participación antes de llegar a las series, digamos, más grandes, la A, la B y la C. Ahora, una pregunta. ¿Sí? ¿Hay niveles mínimos de inversión, como esto que nos decías, del 5%, el 10%? ¿Hay mínimos o un tope ideal en el que tú podrías jugar para poder entablar como esta relación que sí quieres tener con el inversionista y sin perderle tanto? No hay un mínimo, pero lo que sí se recomienda es que el emprendedor siempre mantenga la mayoría. Es decir, ese 51%, sin importar en qué serie estés, bueno, a lo mejor en una serie B o en una serie C sí podrías llegar ya a tener un 40, un 45, pero en las primeras etapas no se recomienda que tú pierdas esa mayoría. ¿Por qué? Porque recordemos qué significa estos porcentajes de participación en la empresa. Lo que significa es la voz y el voto que tiene cada uno de los inversionistas para tomar decisiones sobre el rumbo de la empresa. Entonces, si tú ya no mantienes tu mayoría desde una etapa, por ejemplo, SID o Serie A, pues eso ya no te va a motivar tanto a ti, emprendedor, porque vas a decir, es que es mi empresa, pero ya no estoy decidiendo yo, ya está decidiendo alguien más. Entonces, aquí tienes que tomar en cuenta también que lo que tú quieres sí es seguir tomando decisiones y que también debes de darle voz a alguien más. Ahora, aquí hemos partido bajo supuestos en los cuales solamente tienes un inversionista, pero puede ser que no, puede ser que tu ronda es tan grande que no solamente es un inversionista, sino son 2 o 3. Entonces aquí es súper importante que sí negocies con ellos la participación de cada uno y a lo mejor entre los 3 van a tener, no sé, un 20, un 25% y tú vas a tener el resto. Porque no se menciona en esta presentación, pero por ejemplo, también tienes que guardar un pedacito de la compañía para tus cofundadores y no solo para tus cofundadores, sino para tu equipo, para reconocer el trabajo que tu equipo está haciendo porque te está ayudando a crecer esa empresa desde cero. Entonces, es súper importante que tengas en cuenta todos esos aspectos a la hora de negociar con los inversionistas. Qué gran punto. Acá Iván nos comenta sobre cuándo es el mejor momento para que una startup reciba inversión. El momento ideal es el momento en el que realmente lo necesitas, porque puede que tú salgas a buscar recursos sin que realmente los necesites. Es decir, pues yo puedo seguir operando, tengo recursos para seguir vendiendo, para seguir produciendo, para seguir pagando mi nómina, mi materia prima, no lo necesito, pero lo levanto porque para tenerlo ahí como guardadito, como inversión en otras cosas, pero no lo necesito. Creo que es uno de los principales errores porque si no lo necesitas ya le estás cediendo a alguien más una parte de tu compañía, si es que es mediante capital, porque ahorita también vamos a ver la diferencia entre
dos formas en las que puedes llegar a invertir en tu empresa, pero yo lo que te diría es cuando lo necesites, cuando tu operación requiere esa inversión para desarrollar, para crecer, para entrar a otros mercados o todo lo que platicamos en el primer slide. Buenísimo. Y una más también de Nadia, que nos dice que a ella le preocupa el tema de las ventas y cuál debería ser el nivel de ventas que debe tener su startup para que sea un candidato o candidata para fondear, en el caso de los que tenemos como muy poco tiempo en operaciones. Sí, y creo que aquí es súper importante también aclararles, no necesitas estar en break-even para levantar recursos. Es decir, muchas de las empresas que están buscando no han llegado a ese punto de equilibrio y es normal porque estás empezando, porque todavía no sabes cómo llegar a lo mejor al 100 a ese mercado. Entonces está bien, o sea, los inversionistas no te vamos a decir, oye, no, pues es que no llegaste a break-even, no puedo invertir en ti. La verdad es que no, o sea, muchas veces cuando nosotros vemos valor en lo que tú estás desarrollando y le vemos potencial para seguir creciendo y para seguirlo monetizando, para nosotros va a ser totalmente atractivo independientemente de que hayas llegado o no a break-even. De hecho, cuando llegas a break-even, la mayoría va a querer invertir en ti porque ya es algo de alguna forma seguro. Entonces, la verdad es que ese no es un tema. Tú probablemente estés en una serie pre-seed o seed, entonces puedes buscar a los inversionistas que se enfocan en esas etapas. Excelente, muchas gracias. Creo que nos queda bastante claro a todas y todos los que estamos viéndote ahora. Pues podemos seguir entonces con la presentación, Sai. Excelente. Bueno, ya para terminar este punto, otros de los puntos que va a contener esta carta también son los derechos. Y en este tema de derechos, como les decía, si yo invierto en capital, porque ahí había olvidado mencionárselos, hay dos instrumentos, bueno, no, hay más, pero los encasillamos en dos, a través de los cuales yo puedo invertir en tu empresa: deuda y capital. Capital, deuda, primero porque es más fácil. La deuda es cuando yo te doy recursos y tú al finalizar un periodo me tienes que devolver esos recursos que yo te presté y adicional unos intereses. Entonces yo te di dinero, tú al final de ese periodo me vas a devolver ese dinero y esos intereses. Y ya, ahí no cedí ninguna parte de mi empresa, pero puede ser que invierta en capital y yo te diga como inversionista, yo quiero invertir en capital. Es decir, yo te voy a dar dinero y tú me vas a dar acciones. Y esas acciones tienen cierta participación en tu empresa. Entonces, si yo invierto en capital, lo más probable es que esa carta también tenga los derechos con los que yo voy a contar. ¿Y cuáles son esos derechos? A recibir información financiera cada mes o cada 2 meses, a asignar un representante de mi fondo o de mi empresa en tu consejo que va a tener decisión o poder de decisión también para hacia dónde va la empresa. Entonces, en este sentido, son los derechos que yo voy a adquirir en tu empresa. Ahora, en una quinta, sí, es el quinto punto, es el due diligence. Esta es una de las etapas más tardadas. Yo sé que ya hemos recorrido 4 etapas y que pudiera llegar a sonar que es muy tardado, muchas veces lo es, depende muchísimo también del orden y que cuenten efectivamente con la información los emprendedores. Pero el punto que es ya casi para finalizar el proceso es el due diligence. En el due diligence lo que se hace es una revisión exhaustiva de toda la empresa y normalmente se divide en operativa, financiera, fiscal y legal. En la parte operativa vamos a verificar que todo lo que tú ya nos platicaste de cómo funciona tu producto o servicio efectivamente se esté llevando así. Igual entrevistas, pláticas, llamadas, visitas de campo, pero esto sí es como a manera de auditoría de alguna forma. Ahora, el siguiente punto, financiero fiscal, también vamos a revisar tus financieros y cada una de las partidas. Si tú me dijiste que entran 1,000 pesos, que efectivamente hayan entrado esos 1,000 pesos y que efectivamente hayan entrado por las actividades que tú nos estás diciendo que entran. ¿Por qué? Porque recordemos que también existen muchas empresas dedicadas a otro tipo de actividades no lícitas. Entonces nosotros como corporativos o como fondos podríamos llegar a ser súper penados
por un tema de lavado de dinero. Entonces, para nosotros es súper importante, ese es uno de los rubros que más cuidamos, que el dinero venga de fuentes lícitas, que efectivamente se esté llevando a cabo un negocio totalmente bajo la ley y que no nos estemos metiendo en algo que no conocemos. No es por desconfianza al emprendedor, sino es porque también la comisión, por ejemplo, la Comisión Nacional Bancaria, así te lo pide. Entonces, aquí es un proceso muy exhaustivo, sí. También nosotros en esta parte, en el financiero fiscal, vemos que estés al corriente con tus impuestos, que hayas hecho tus declaraciones, que estés al corriente con el IMSS, con tus obligaciones patronales. Y por último, en una parte legal, que cuentes con todos los documentos que acreditan la personalidad de tu empresa, con todos los documentos corporativos, que es tu acta constitutiva, ¿no? Que donde se establece quién eres, cuándo naciste, tus estatutos que dictan cómo se rige tu empresa, los poderes que te dicen quién va a tener poder en tu empresa para poder firmar a lo mejor los documentos que en la última fase vamos a firmar, las asambleas, que es donde se toman las decisiones que se han llevado a cabo en la reunión de los inversionistas. Entonces, toda esta información, la verdad es que muchísimos emprendedores no la tienen, o si la tienen, no la tienen en orden. Entonces, el due diligence, nosotros tratamos de que dure un mes a lo mejor, pero puede llegar a extenderse hasta 3-4 meses, dependiendo también de cómo tenga o de la calidad de la información que tenga el emprendedor. Y, por último, ahora sí llegamos a la fase de formalización, la que todos queremos ver. La fase de ya vamos a firmar, ya por fin me van a dar los recursos. Entonces, dependiendo del tipo de instrumento en el que se vaya a invertir, si es deuda, pues vas a firmar normalmente un contrato de crédito y un pagaré a lo mejor. Y si es un contrato si es capital, normalmente lo que vas a firmar a lo mejor es un contrato de compraventa de acciones, un acuerdo de accionistas que dicte cómo, si es que van a invertir otros inversionistas además de ti, cómo vamos a regir esa relación. Y bueno, ahí se firman otra serie de documentos legales como los títulos, que es lo que garantiza que te están dando las acciones, y son principalmente esos los documentos. Puede llegar a haber más, puede llegar a haber menos, pero eso depende mucho de la institución también con la que tú estés cerrando. Y este proceso, contestando la pregunta de Jess, este proceso es muy variable y pudiera llegar a durar entre 2-6 meses, un poquito más, un poquito menos, pero depende mucho de cada una de las instituciones. Ahí creo que es un esfuerzo de ambas partes, un esfuerzo tanto del emprendedor como del fondo o del corporativo, del CVC, para que esto dure lo menos posible y dure a lo mejor 2 meses. Y pues se enfocan en la operación, ¿no? Que es lo que más importa. Sé que es un proceso muy, muy complicado a lo mejor, pero si tienen toda la información en tiempo, en orden, la verdad es que esto se hace un proceso muchísimo más sencillo, y la verdad es que siempre vale muchísimo la pena obtener no solo los recursos, sino a un partner que te va a acompañar en todo este camino de tu emprendimiento. Creo que la mentoría, los consejos que te pueden dar, la gente con la que te pueden conectar, las instituciones con las que te pueden conectar, totalmente lo vale. Entonces, no le tengan miedo a este proceso, acérquense a las incubadoras, acérquense a gente que está dentro de este proceso, que los puede ayudar para resolver sus dudas y pues de alguna forma asesorarlos y que ustedes sigan con sus emprendimientos. Esa es la última parte. Para mí es muy importante aprender, y creo que para todos los emprendedores y emprendedoras, entender cómo funcionan estos temas de inversión y de perder el miedo, ¿no? Porque a veces sentimos tanto pánico ante los números, ante la exposición, ante que son tantos pasos, pero son pasos que, a pesar de que van tardados, nos pueden llevar a tener un acercamiento con un inversionista y potencializar y exponenciar también la oferta de valor de nuestro emprendimiento. Entonces, creo que sin más, todas las personas que se sumaron, muchísimas gracias, de verdad, me llena el corazón saber que estamos llegando a más y más emprendedoras y emprendedores. Así que creo que eso sería todo. Muchas gracias, Zaira, por estar con nosotros, por darte el tiempo y el espacio y habernos acompañado. Muchísimas gracias, Cris. Bye.